días a todos y a todas nuestra audiencia en nuestras redes sociales, en Facebook y nuestro canal de YouTube INTA Nicaragua. Les damos la cordial bienvenida al primer Congreso Virtual sobre innovaciones tecnológicas para el incremento de la productividad del café ante escenarios de variabilidad climática. Para esto vamos a tener las participaciones de nuestros expertos, de nuestros técnicos, ¿verdad?, del INTA. Asimismo, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas en donde nuestros productores van a poder estar participando en ellas. El día de hoy tenemos la agradable participación del ingeniero Luther Casco. Él es director del área de investigación del INTA, quien nos dará las palabras de apertura. Bueno, muy buenos días, estimadas familias productoras, colegas y compañeros que nos siguen desde nuestras diferentes redes sociales de YouTube, Twitter, ¿verdad? Como mencionaba la compañera Cecilia, esta es una iniciativa del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria para facilitar el intercambio de conocimientos con la familia. El día de hoy hemos tratado de abordar un tema de relevancia nacional como es el rubro del café, uno de los principales rubros que genera exportaciones, ¿verdad?, al país, le genera más de 400 millones de dólares, genera más de 300,000 empleos a nivel nacional y se calculan que más de 44,000 familias se dedican a la producción de este rubro. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que de esta institución podamos brindar este espacio para que ustedes, familias que se dedican a este rubro, puedan conocer de manera muy sencilla las prácticas y tecnologías que se han venido desarrollando para poder atender sus plantaciones de una mejor manera. En este sentido, este congreso tratará, ¿verdad?, en 3 días de sintetizar esas últimas innovaciones que se han venido desarrollando y los escenarios climáticos que se tienen previstos, sobre los escenarios climáticos que se tienen previstos para atender de manera más eficiente el rubro. Esto, ¿verdad?, bajo un enfoque agroecológico que les permita a ustedes incrementar la producción de sus cafetales, pero en armonía con nuestra madre tierra. Para ello, ¿verdad?, vamos a tener la participación de 3 especialistas nacionales, 2 del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, quienes habrán un esbozo general del manejo de la roya, el uso de alternativas biológicas para controlar las plagas y enfermedades. Pero de igual manera, ¿verdad?, tendremos a un colega del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria quien nos podrá dar a conocer una herramienta muy útil que es el SAT Café, que es un sistema de alerta temprana que nos permite manejar de manera más adecuada y tomando en cuenta todas aquellas variaciones que puedan surgir en el clima. Es importantísimo para nosotros la participación de ustedes, que ustedes puedan también hacernos llegar sus consultas, ¿verdad?, ya sea durante el evento o bien posteriormente. Dejen sus comentarios en las diferentes redes para poder poco a poco irles dando salida a esas preguntas que ustedes tengan y que les permitan. El objetivo principal de estos eventos es que ustedes puedan fortalecer sus conocimientos, adquirir nuevas técnicas de producción y por ende que logremos lo que tanto ansiamos como institución, que es que ustedes puedan ser más productivos y rentables, ¿verdad?, tomando en consideración de que el aspecto económico es fundamental para el desarrollo social y productivo de una nación. Entonces, agradecerles mucho que estén con nosotros, que puedan haber salido de sus hogares, algunos los que están en más de 19 telecentros ubicados a nivel nacional, ¿verdad? Agradecemos a esos productores que estén el día de hoy con nosotros y a los que nos siguen desde las redes sociales, pues por tomarse su tiempo de poder escuchar e intercambiar conocimientos con nosotros, que son conocimientos útiles y básicos para el desarrollo de la caficultura nacional. Muchas gracias y que esto sea de provecho, ¿verdad?, que exploten al máximo a estos 3 expositores en términos de consultas y que estos expositores estamos claros y sabemos muy bien que ellos vienen a dar el todo para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de la caficultura. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero por estas palabras de apertura. La verdad es que para nosotros es muy importante
la realización de estos congresos porque el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria tiene el ánimo y tiene el compromiso con nuestros productores de seguirlos acompañando para incrementar la producción en todos los rubros que sostienen a nuestro país. Vamos a contar el día de hoy con la participación del ingeniero Roger Bolaños. Él es especialista en caficultura. Él nos estará hablando un poco, ¿verdad?, sobre el tema. Así que vamos a dejarle la palabra. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Okay, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos por brindarnos la oportunidad de estar nuevamente acá para tratar de intercambiar un poco experiencia o saberes que uno tiene con el resto de los productores. Sí, como muy bien mencionaba el ingeniero Casco, la caficultura prácticamente es el rubro que sostiene al país con las exportaciones. Solamente estamos debajo de lo que es la parte de la ganadería, pero sí, como muy bien mencionaba, aporta más de 400 millones de dólares al país anual. Estamos exportando actualmente casi 3.5 millones de sacos, que generalmente cuando nosotros iniciamos a hacer los trabajos de mejora en el rubro del café, estábamos en 1.7 millones de quintales. Ya hemos aumentado y esto ha sido gracias por todos estos espacios que hemos tenido para transferir todos estos conocimientos, lo poco que sabemos nosotros, transferírselo a los productores para que esto a la vez incremente en producción, que eso es lo que nosotros realmente queremos. Bueno, continuamos. Nosotros hace unos 4 o 5 años se formuló la estrategia de transformación y desarrollo de la caficultura. Y uno de los indicadores o uno de los lineamientos de la estrategia es precisamente la alerta temprana, tratar de monitorear lo que es la plaga de la enfermedad en café, para nosotros estar de manera preventiva al control de esta. En sus diferentes controles, llamemos químico, llamemos biológico, llamemos cultural, llamemos las prácticas que nosotros realicemos como los productores, pero sí para nosotros estar de manera preventiva. Y es algo que mucho se ha dado énfasis. Nosotros en la región hemos participado en el sistema de alerta temprana para que sea de manera un poco más preventivo, ¿sí? Que no solamente actuar cuando ya sabemos que la incidencia de roya o de broca ya está presente, sino de manera previa, cuando existan las condiciones ideales para que la plaga, broca o roya aumenten, entonces nosotros trabajar de manera preventiva, algo que nosotros estamos trabajando fuertemente. Bueno, para arrancar, nosotros dentro de las innovaciones tecnológicas para el incremento de la productividad de café ante la variabilidad climática, tenemos la temática de aplicación de tecnología innovadora en el monitoreo y control temprano de la broca y de la roya del café. Bueno, como la primera parte, tenemos las aplicaciones de tecnología innovadora en el monitoreo y control temprano de la broca. Y pues tenemos API, ya sabemos que este es, bueno, es originario de África, prácticamente es un gorgojito que pica al café en el área del disco y que produce muchos daños porque perfora ambos granos que contiene el fruto de café, y las pérdidas económicas pueden llegar a ser muy grandes. No sé, esa es la lámina para que recordáramos un poco lo que es la broca del café, un gorgojito que pica el grano de café y causa muchos daños. Es una de las principales plagas en el cultivo de café y a lo cual debemos de darle mucha importancia. De manera preventiva, nosotros debemos de registrar las floraciones, determinar a partir de qué fecha es la floración, porque de esto nos va a ofrecer, nos va a dar
resultados de cuándo van a ser la mayor emergencia de la broca. Nosotros sabemos, manejamos que arriba del 3% que encontremos de las poblaciones de broca en las plantaciones de café hay que tomar en cuenta para un manejo que nosotros podamos realizar. La determinación de los periodos críticos del ataque de la broca, esto nosotros lo vemos a partir de los 120 días después de la floración. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de cómo están los niveles de broca a los 120 días, porque esto nos va a dar la pauta de que va a incrementar o cómo se va a comportar los niveles de daño en nuestros cafetales. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos 120 días después de la floración. Realizar el monitoreo para evaluar las infectaciones y las oposiciones de broca en el café. Esto lo hemos de realizar constantemente. Una vez que ya está floreciendo el café, una vez que ya iniciamos el periodo lluvioso, hay que estar en constante monitoreo de esta para que no pasar o llegar a la plantación y encontrarnos que tenemos niveles superiores al 3%, que es cuando ya tenemos mayores daños económicos en el café. Entonces, el monitoreo es constante. Esto lo podemos realizar con el trampeo. Es algo importante que nosotros realizamos con la puesta de trampas, que vamos a hablar un poco más adelante, y que nos ayuda también a determinar el tipo de control que vamos a hacer, ya sea biológico, químico, cultural. Es muy importante tener este monitoreo constante. Dentro de las alternativas de manejo, tenemos el manejo integrado de broca, a través del control manual, graniteo, la repela, la pepena, el control etológico, uso de trampas, ya sea trampa fabricada artesanalmente o trampas que ya se venden comercialmente a través de los agroservicios. Control biológico y reguladores naturales, control químico, que esto para mí yo siempre lo trato de dejar como última alternativa. Nosotros como INTA lo que tratamos o nos enfocamos es en el manejo agroecológico de las plantaciones, en el manejo agroecológico de los cultivos. Entonces el control químico lo dejo casi siempre por fuera, tratando de integrarlo, como muy bien dice él, en el manejo integrado de broca. Sí, se toma en cuenta, pero como una última opción. Y los controles culturales que nosotros podemos tener, manejo de sombra, manejo de la fertilización, manejo de maleza, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Dentro del control manual de la broca, como le mencionaba, el graniteo, que es la remoción de todos los granos que se encuentran en la planta que quedaron después de la cosecha o que vienen después de una floración loca, que nosotros le decimos. No es la floración normal, ya cuando se estableció el invierno, después del periodo de latencia de la temperatura. Hay pequeños granitos que crecen o que se quedaron, entonces nosotros debemos de realizar un graniteo, porque estas son los primeros frutos donde la broca hace o inicia su primer ciclo reproductivo. De esta broca que está aún en el suelo, va a los granos que ya se vienen formando o que nos quedaron. Entonces viene un nuevo ciclo de broca, aumentan las poblaciones, aumenta el mayor daño. Entonces eso es algo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta en el control manual de la broca, al igual que la repela y la pepena. La recolección de la repela, la recolección de los frutos de la parte aérea después de la cosecha. Nosotros siempre cosechamos, pero hay frutos que se nos quedan, entonces esta es una labor que debemos de hacer. Y la pepena es la recolección de todos los frutos caídos. Igual, cuando nosotros cosechamos, el cortador viene, se le cae del canasto, se le cayó de las manos, quedó el grano ahí, es una fuente o un hospedero para que continúe el ciclo de la broca. Si nosotros logramos evitar esto, prácticamente evitamos que 2 generaciones de broca se vayan multiplicando. Si teníamos un insecto,
al final, al no realizar eso, dejarle la comida ahí, dejarle el grano, vamos a tener seis insectos más. Entonces, eso con un control manual, graniteo, repela, pepena, fácilmente podemos evitar que se incrementen las poblaciones de broca y nos causen mayor daño. Cuanto al control etológico, el uso de trampas. Al inicio de la formación de los frutos, de las nuevas cosechas, las trampas son muy útiles para identificar los focos de infección. Es lo que les mencionaba anteriormente en la parte del monitoreo. La trampa es muy efectiva para nosotros saber cuáles son las cantidades de broca que están presentes en la plantación. Nosotros las distribuimos generalmente, utilizamos de 15 a 20 trampas por manzana. La ponemos a mediado de la planta de café, generalmente a unos 50 metros de altura, y al lado opuesto donde golpea el viento. Eso es algo importante porque es de ahí donde viene volando el insecto y podemos capturar un mayor número de brocas. Mencionábamos de 15 a 20 trampas, pero a mi parecer, si nosotros podemos colocar más, es algo que no se nos lleva mucho más tiempo, mucho más un costo económico. Si nosotros podemos establecer más, es mucho mejor porque así la captura del insecto es mucho más. Entonces, es algo que nosotros podemos implementar. No existe un nivel como para decir 15, 20, 30 trampas colocadas en la manzana. Si nosotros podemos establecer más, mucho mejor. Y hay que revisar todas las trampas semanalmente para observar, como le decía yo, el nivel de captura y estar reponiendo el atrayente, que generalmente nosotros podemos usar el café molido con agua o el alcohol con agua, y mucho se está utilizando, mucho se utiliza, da buenos resultados, el metanol y el etanol en razones de 3 a 1%. Entonces esto, al revisarla nosotros semanalmente, vemos la cantidad de brocas capturadas, pero también vemos los niveles del atrayente para que siga realizando su función. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de realizar, fácil, sencillo, y así siempre continúa la captura permanente y el monitoreo de la broca en el cafetal. Dentro del control biológico, mencionarle, en la naturaleza siempre existen organismos que se comen uno a otro. En este caso, tenemos dos dentro del control biológico de las plagas que comprenden a parasitoides y depredadores. Dentro de los parasitoides encontramos o más comúnmente utilizados, porque existen más organismos o microorganismos, hongos entomopatógenos, pero el más utilizado, el que más comúnmente ya es conocido, es la Beauveria bassiana. Y dentro de los depredadores, la avispita cephalonomia, esta también es originaria de África. La Beauveria nosotros encontramos a nivel natural en todas las plantaciones de café, las plantaciones de otros cultivos, hay Beauveria. Es un hongo que se come, y en este caso a la broca. Y Cephalomices es una avispita introducida. Esta viene de África porque, de hecho, sabemos la broca vino también de África. Entonces, es un depredador que nosotros debemos de introducir al país. No hay riesgo de que, como estamos introduciendo un organismo nuevo al país, vaya a causar daño y vaya a ser una plaga. No hay, porque la avispita solamente se alimenta de la broca del café. No, ni de otro tipo de brocas, solamente de la broca del café. Entonces, al nosotros hacer las liberaciones, no hay riesgo que se convierta en plaga también la avispita cephalonomia. Bueno, dentro, como le mencionaba, lo que es la Beauveria, una broca infectada por Beauveria deja de alimentarse, la hembra deja de poner huevos y en cierto tiempo muere. Puede morir afuera, puede morir adentro del fruto. Si muere adentro y están otras brocas ahí, también va a ser infectada por la Beauveria que ya ha sido contaminada, por decir algo, con la broca.
Y el usar la bauberia tiene la ventaja de que a partir de la primer brote de la enfermedad y bajo las condiciones adecuadas también para que esta bauberia o este hongo se multiplique, va a continuar actuando de manera natural en las plantaciones. Entonces nosotros si hacemos aplicaciones de bauberia, pongamos que tenemos niveles bajos de este hongo en la plantación, nosotros al aplicarlo y al haber las condiciones también adecuadas, el hongo siempre va a incrementar. Entonces nosotros estamos inoculando con un organismo que también nos va a ser benéfico al momento de controlar la broca. Siempre va a estar permanente y van a estar, por decir algo, en una relación que nos beneficia a nosotros como productor en el manejo de la broca. Bueno, el ciclo reproductivo de la Bauberia bassiana es mucho más rápido que el ciclo reproductivo de la broca. 48 días, más o menos el ciclo de multiplicación de la broca. El Bauberia es mucho más rápido, por eso es una alternativa de manejo que nosotros tenemos dentro de los cafetales para dentro de la parte biológica. Entonces, algo que hemos utilizado, sí lo hemos promovido nosotros mucho como INTA y vemos que sí ha dado resultado. Han habido muchos productores que han solicitado la parte de la aplicación o el producto de Bauberia. Entonces estamos en ese proceso de que se produzca de manera artesanal ya con los productores. Sí, que mantengan los estándares de calidad, las cantidades de microorganismos que debe haber, por decirle, por gramo de producto que se ofrecen, pero estamos en esa búsqueda permanente de brindarle alternativa al productor, que ellos mismos la multipliquen y que realmente sea efectivo. Entonces, es algo muy, muy importante y nosotros como INTA, dentro del manejo agroecológico que promovemos, es algo que nos ha dado buenos resultados. Bueno, un poco de trabajo que nosotros hemos tratado de realizar como INTA, que es la caracterización morfológica de nuevos hongos. Como yo les mencionaba, en las plantaciones hay, llámese café o llámese otro rubro, hay poblaciones de Bauberia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Tratar de colectar en plantaciones de café broca infectada, brocas que ya le vemos nosotros con ese polvillo blanco, colectarla, traerla al laboratorio, aislarla, ver que si realmente es la Bauberia que nosotros teníamos o es una Bauberia natural que ya está adaptada a las condiciones de esa plantación. Hacemos pruebas en los laboratorios, le decimos bioensayos, unos platitos Petri por ahí para que se siga multiplicando. Lo aplicamos después en brocas que tenemos, que hacemos colecta en el laboratorio y una vez que vemos que nos da buen resultado, volvemos a la plantación, a liberar en las plantaciones para ver cómo se comportan de esta manera, si se sigue comportando igual, alimentándose de la broca, si es mucho más efectiva a la que ya teníamos, excelente. Entonces, ese es nuestro trabajo que estamos haciendo a través de la colecta de brocas infectadas que están en las plantaciones de café. El otro microorganismo, que era Cephalonomia, como le decía ahí anteriormente, ataca solo la broca del café. El parásito penetra en el grano y deposita sus huevos sobre los estados inmaduros de la broca, destruyéndolo antes de que eclosionen. Él pone el huevo en la broca tierna o en la pupa todavía que no ha crecido. Ella se alimenta de esta broca tierna, por decir, o en estados jóvenes, y no deja que complete su ciclo, que llegue hasta la adultez. Entonces él mata la avispita a la broca ahí, entonces así realiza su control. Este ciclo puede durar alrededor de 18 días, siempre es mucho más corto que el ciclo de la broca, que son 48 días, un poco más. Entonces es muy efectivo también.
vemos que al nosotros liberar avispita podemos controlar 2 veces antes que la broca cumpla su ciclo de reproducción. Entonces es alternativa de control. Vemos algo muy importante que nosotros debemos de tomar en el control biológico, es que tiene que ser mucho más rápido el ciclo de la broca, el ciclo del microorganismo que estamos utilizando, para que haya un mayor control y esté permanente en las plantaciones. Es algo que no vaya a causar daño, que no cause daño, por eso se hacen trabajos previos y más cuando hay que introducir este microorganismo, lo que es el cefalonomia, y hay muchos más, pero este es el más conocido también dentro de los parásitos. Entonces, esos 2 microorganismos son los más utilizados en la parte del control biológico de la broca del café. Bueno, un poco acá igual, que la avispita pone los huevos en la broca del café, esta en 18 días cumple su ciclo, mata la broca y no da chance a que se siga reproduciendo de manera exponencial la broca del café. Hay que tomar en cuenta los ciclos también de cuándo podemos aplicar el control biológico. Nosotros lo realizamos generalmente cuando el fruto está acuoso, lechoso, está tierno, que es cuando la broca comienza a entrar. Entonces también hacemos nosotros las liberaciones. En Nicaragua se ha obtenido un control de 50% al liberar de 4 a 5 parásitos por frutos brocados. Y esto baja los niveles de daño que nosotros podemos encontrar. La broca, como le decía, es una plaga muy, muy importante. Tal vez no le tomamos mucha mente porque las poblaciones se mantienen generalmente bajas, pero sí, si causa daño, nos causa daño permanente porque su afectación es al grano directo. No es a la hoja, no es un poco a la raíz, que tal vez sí son daños considerables, pero sí es un poco más manejable en la planta. Pero más sin embargo, la broca nos afecta el grano, prácticamente ya está perdido. Hay estudios donde nosotros perdemos de 10, 15, 20, hasta 30, según los niveles de infectación de broca, 30 libras por quintal. Prácticamente se nos va toda la ganancia ahí, entonces es algo mucha mente que debemos de tomar en cuenta, que no sobrepase los niveles críticos y los niveles económicos de daño. Bueno, como le mencionaba, dentro de la alternativa del manejo integrado de broca, control cultural, control manual, biológico, nosotros debemos de realizar de manera permanente, no estar esperando que tengamos mayor presencia de la broca, algo que nosotros debemos de realizar y siempre vamos a tener las cantidades de las poblaciones bajas. Pueden observar ahí, coloco un poco el circulito control químico un poco alejado, pues porque no es nuestra visión, no es nuestra misión como institución, pues promoverle el uso de químicos, sino un poco más de productos amigables con el ambiente. Una segunda parte que tenemos dentro de las innovaciones tecnológicas para el aumento de la productividad en este momento es la aplicación de tecnología innovadora, pero ya para lo que es la roya del café. Bueno, la roya del café, pues muchos ya los conocemos todos, un polvito naranja, y esto es el polvito que ya observamos en la parte de abajo de la hoja. Este polvito es cuando ya se está multiplicando en niveles exagerados. Nosotros lo que observamos inicialmente es una pústula amarilla que a medida que el hongo va creciendo, va produciendo esta espora que es el polvito naranja que nosotros vemos. Entonces, cuando nosotros vemos ya el polvito naranja, es que este hongo se está diseminando de manera agresiva en las plantaciones. Entonces, nosotros debemos de hacer trabajos previos a encontrar esta situación en los cafetales. ¿Qué podemos hacer dentro del monitoreo? Igual, el registro de las floraciones, determinar la fecha de floraciones, cuando hay una mayor emergencia de roya. Cuando nosotros
ya podemos ponerle mente, podemos decir, cuando tenemos 5% de roya, ya el 10% de roya, nosotros debemos determinar un método de actuar para tratar de controlar esta enfermedad. La roya lo que ataca es a la hoja, y si nosotros sabemos que es por donde se alimenta la planta, absorben los nutrientes a través de las raíces, pero las hojas son las que hacen el trabajo o la función de la fotosíntesis, que es la que hace asimilable todos los nutrientes absorbidos desde el suelo por la raíz, pero lo hace asimilable a través de la fotosíntesis, a través de la hoja. Entonces, si nosotros tenemos el hongo que nos está causando daño, e incluso nos llega a defoliar toda la planta, entonces la planta no va a realizar su función, no va a hacer un llenado de granos, no vamos a obtener granos, los granos pueden ser vanos, como le decimos nosotros, vacíos, incluso se pueden hacer granos negros, que esto otro afecta mucho la parte de la calidad de granos negros. Si nosotros tenemos granos negros, lo cosechamos y lo mandamos al procesar a la parte post cosecha del café, nos van a encontrar mucho más defectos y perdemos mucho más calidad. Entonces, es algo que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Determinando los periodos críticos del ataque de broca, del ataque de la roya, generalmente 60 días después de la floración principal, nosotros debemos de realizar algún tipo de control en estas aplicaciones químicas, pero generalmente después de los 60 días de la floración. Realizar el monitoreo permanente por lote lo podemos establecer, y si encontramos más del 5 o 10%, nosotros debemos realizar algún tipo de control. Tomar en cuenta los registros de lluvia, la temperatura, principalmente cuando hay mayor cantidad de humedad y periodos un poco altos de temperatura altos, son las condiciones óptimas para que la roya se desarrolle. Entonces debemos de tomar en cuenta. Esto lo menciono por lo que decimos nosotros del trabajo del monitoreo preventivo. Si nosotros sabemos que están esas condiciones, debemos actuar. Y bueno, como decía, de acuerdo a la cantidad de infectación que nosotros podemos encontrar en la plantación de roya, nos va a determinar el tipo de control que nosotros debemos hacer. Un poco acá de lo que se ha tratado de promover, y yo creo que uno de mis compañeros va a hablar en días posteriores en la parte de las estaciones meteorológicas para el registro de la información. Esto es muy importante. Nosotros debemos de ampliar la red de monitoreo climático para establecer la alerta y medidas de control de incidencia, así como les mencionaba el registro de eventos extremos. Va a haber un pronóstico o se va a estar registrando mucha lluvia con alta temperatura, fijo que vamos a tener mayores niveles de roya. Entonces la idea es tratar de que con todo este registro nosotros tener una base de datos y realmente en un futuro hacer proyecciones. Nosotros dentro de 15 días poder decir el clima se va a comportar de esta manera, son las condiciones propicias para que el hongo desarrolle. Nosotros tratar de enviarle una tip o a través de aplicaciones móviles donde le digamos al productor, a ver, hoy estamos en 28 de julio, vamos a estar el 15 de agosto, van a ser las condiciones propicias para el desarrollo del hongo de la roya, hagamos cualquier tipo de control. Controles preventivos en este caso, estos son los controles culturales que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, de llegar a ese punto, trabajar de manera permanente en el monitoreo, pero para hacer acciones preventivas. Y no tanto, ya que sean un poco, por decirle algo manual, que se reúnan un grupo de expertos que analicen las condiciones que pueden estar en un futuro y den recomendaciones, sino a través de un sistema automatizado que él prácticamente analice cuáles son las condiciones que van a estar e inmediatamente lance la alerta. Ya sin necesidad que el grupo se vaya a reunir, sino inmediatamente alerta. Sí sabemos que son pronósticos, pero más vale estar prevenido que lamentar después. Entonces, porque muchas veces decimos,
Dijeron que iba a llover, pero no llovió. Ok, pero sí, si son pronósticos y entre mayor número de estaciones tengamos, en un futuro se van a hacer mucho más específicas, mucho más veraces los datos que vamos a registrar. Entonces, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Hicimos las medidas preventivas de manera cultural. No pasó lo que se nos dijo, ok, pero no pasa nada. Nosotros mantuvimos siempre los niveles normales de roya. Entonces, es algo que, aunque ocurra o no ocurra, es algo que nosotros debemos de hacer de manera permanente en el cafetal. Dentro, bueno, de las innovaciones que tenemos, que no es tan nuevo en sí, es la caracterización molecular de las razas de roya. Okay, ya hay plantas diferenciadoras, tenemos creo alrededor de 13, 14 plantas diferenciadoras de las diferentes razas de roya. Entonces es una caracterización que nosotros debemos de hacer para saber qué tipo de raza es la que nosotros tenemos. Nosotros como Nicaragua ya tenemos una definida, B3, si no me equivoco. Más adelante el compañero del LIPSA puede profundizar un poco más ahí, pero algo que nosotros debemos de trabajar, porque esto nos va a dar un norte a qué tipo de material genético nosotros vamos a estar promoviendo dentro de la renovación del parque cafetalero del país. Entonces, algo que nosotros debemos de trabajar, debemos de tomar en cuenta. Se han hecho trabajos en la región. Lo que nosotros queremos como INTA es siempre introducir estas plantas diferenciadoras para nosotros tener un mayor número, un mayor conocimiento acerca de qué tipo de royas tenemos en el país. Un poco, bueno, de nuestra estrategia de bioinsumos, como siempre está, es la obtención de la cepa, aislar la cepa. Dentro de la parte de la investigación primaria, todo esto es a nivel de laboratorio. Tenemos una investigación secundaria, que es tratar de aislar esta cepa que nosotros hemos encontrado de manera natural en las plantaciones, multiplicarla aún más. Y una tercera parte, que es la producción semiartesanal, artesanal, donde tal vez nosotros como INTA facilitemos las matrices puras de esta cepa, pero sí el productor las pueda multiplicar de manera artesanal, de manera fácil, y multiplicarla o aplicarla en las plantaciones. Entonces, es un poco un esquema de lo que es nuestra estrategia de bioinsumos, que fortalece nuestra visión de manejo agroecológico de las plantaciones. Entonces, algo que nosotros estamos trabajando de manera permanente. Dentro de la parte biológica, los microorganismos que inhiben el crecimiento de la roya, hemos utilizado Lecanicilium, Bacillus, Trichoderma. Lecanicilium no ha dado buenos resultados. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de seguir trabajando. Sí, como le digo, el Lecanicilium no ha dado buenos resultados. En cuanto al control, un poco más a largo plazo de la roya, pero sí, pueden haber que dentro de ello haya un microorganismo que ejerza un control preventivo, que no deje que la roya se desarrolle. Entonces, dentro de los microorganismos podemos encontrar igual, como en la parte química, algo que nosotros apliquemos y mate la roya inmediatamente. Hay otro que nosotros apliquemos y esté desde los primeros estadios de la multiplicación de la roya, esté trabajando. Entonces, algo que nosotros debemos de estar en investigación permanente para ver qué tipo de microorganismo podemos ofrecerle al productor. Es algo que estamos trabajando, sí hemos tenido resultados, pero igual necesitamos promover mucho más trabajo y promover mucho más la aplicación de estos microorganismos. Bueno, en cuanto al material genético tolerante, existen en la región diferentes materiales que no le da roya. Tenemos un Anacafé 14, tenemos un Cuscatleco, Anacafé de Guatemala, Cuscatleco también allá por
por Honduras. Tenemos Catrenit, que es una variedad que nosotros hemos venido trabajando. Se trabajó desde los primeros entonces del mejoramiento genético con Promecafé. Se ha dejado de trabajar y en estos momentos lo estamos promoviendo porque tiene buenos resultados en cuanto a la tolerancia de roya para INEMA. Tenemos los híbridos centroamericanos. Hay muchos materiales que nosotros podemos encontrar en la región y de afuera. Estos materiales se encuentran en los bancos de germoplasma. Katie tiene y nosotros estamos promoviendo bancos de germoplasma en el país. Nosotros tenemos en la estación experimental Las Latas, tenemos estos materiales. ¿Y cuál es nuestra innovación? Tratar de multiplicar estos materiales de manera in vitro. Puede ser sobre todo los híbridos que no podemos utilizar para la reproducción a través de semillas porque no nos va a dar la misma planta en sí. Entonces la multiplicación de in vitro es una opción para incrementar estos materiales y ponerlos al servicio de los productores. Entonces es algo que se ha estado trabajando de manera permanente, pero sí es necesario establecer muchas más acciones en este sentido. La multiplicación por estaquilla enraizada es un sistema nuevo o relativamente nuevo que lo queremos utilizar como INTA. Queremos que en la estación de Las Latas sea nuestro centro de multiplicación de estaquillas, donde nosotros vamos a obtener de las plantas madres, de estas que tienen tolerancia o resistencia a roya, nosotros obtener estaquillas y multiplicarlas a través del enraizamiento y esté a disposición de los productores en el país. Bueno, aquí están un poco de los materiales que le mencionaba, Catrenit, Anacafé, los catimores. El fronto de Puerto Rico es un material que ha tomado mucho auge. Entonces nuestra visión como INTA es tratar de introducirlo al país para que esté el servicio de los productores y claro, jugar mucho con la parte de la calidad que nosotros como país tenemos. Café suave, muy reconocido a nivel internacional. Hace poco fue la subasta de la tasa de la excelencia a nivel internacional y récord de precio obtuvimos en el país. Entonces es algo que debemos tomar mucho en cuenta al proponer o al definir estrategias de renovación de plantaciones del Parque Cafetalero de Nicaragua. Dentro del control químico, algo que se ha utilizado, debemos de profundizar un poco más, es la modificación del pH de la hoja. Nosotros muy bien sabemos que existen condiciones óptimas para el desarrollo del hongo. Son pH muy ácido. El hongo se multiplica fácilmente, está en su ambiente propicio. Entonces, han habido alternativas de la aplicación de bicarbonato de sodio. Un poco ahí una recomendación que se ha trabajado es una cucharadita en 1 litro de agua y después aplicar un poco para bajar la acidez de la hoja y que el hongo no prospere, deje de multiplicar. Las aplicaciones de fungicidas, como mencionaba anteriormente, 60 días después debemos de realizar una aplicación. Otra aplicación de los 105 a los 120 días después de la floración. Y si la floración o la cosecha está muy dividida, nosotros podemos hacer una tercera aplicación a los 180 días después de la floración principal. De manera preventiva, como para bajar los niveles del inóculo primario, podemos hacer aplicaciones en abril y mayo. Y dentro de las combinaciones principales de los químicos, tenemos 3 grupos: el oxicloruro de cobre, los triazoles y los tranbilurinas. Entonces, nosotros debemos realizar una alternancia de estos productos químicos para obtener mejores resultados. Control cultural, para mí, nosotros debemos de trabajar de manera preventiva. Proporcionar o no darle a la roya el ambiente favorable para que se desarrollen. Entonces, para una opción y muy válida es la nutrición de la planta.
fortalecer la fisiología. Si nosotros tenemos una planta malnutrida, nos afecta la roya, inmediatamente la va a desfoliar. Entonces nosotros debemos de detener la invasión de la roya a través de la nutrición de las plantas. Que ésta tenga una mayor capacidad de respuesta. Si defolió o se le cayó una hoja, que tenga la capacidad inmediatamente de generar una hoja nueva. Y así no vamos a perder la parte del llenado de fruto. Entonces es algo muy importante que debemos de nosotros tomar en cuenta, la nutrición de la planta. El manejo de sombra, para que no haya mayor humedad, que no haya el aumento de la temperatura y así no se desarrolle los niveles de población de la roya. Manejo de tejido, okay, que no esté tejido enfermo, tejido dañado, eliminar que no haya roce. Entonces hay que realizar un manejo de tejido, una renovación del tejido, que no esté, por decir ahí, solo la varilla de la bandola sin nada. Entonces hacer una renovación, porque vamos a encontrar, vamos a rejuvenecer la planta de esta manera y va a tener mucho más capacidad para soportar un ataque. Y el control de maleza siempre mantener un poco limpio para que no haya mucha humedad, que no haya el aumento de la temperatura, y así de esta manera no se desarrolle el hongo de la roya. Eso era lo que tenemos un poco por allá. Siempre termino con la frase: sembramos información, cultivando conocimiento para cosechar desarrollo. Muchas gracias por esa gran exposición, ¿verdad? Qué importante es el control de estas plagas en este cultivo, ¿verdad? Les agradecemos a nuestra audiencia que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, de Facebook y nuestro canal de YouTube, y los invitamos a que estén el día de mañana con nosotros en nuestro segundo día de congreso. Hasta la próxima. Nosotros